Estamos en el programa de Es Radio Alicante, Living Es Radio, para hablar de cómo ha quedado el sistema de salud tras el botánico. Soy Pilar Jáuregui y tengo el placer de dar la bienvenida a don José Juan Zaplana, portavoz de Sanidad del Partido Popular y diputado en Cortes Valencianas. Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien, y también tenemos en el estudio a don Guillermo Dupuy, editorialista de Libertad Digital, que en este momento se está conectando. No sé si nos oye. ¿Nos oye, don Guillermo? Perfectamente. Muy bien. Y don Fernando Llopis, diputado y portavoz del Partido Ciudadanos hasta la fecha, y me imagino que hasta el día 19, por lo menos, ¿no? No, hasta el día 26. 26. El día 26, 26. Día 26. cuando toman de posesión los nuevos diputados, ese día dejo de ser diputado yo. Bueno, pues eso Queda poco tiempo de ser señoría, que digamos. Eso es como ser sacerdote, no se deja de ser nunca. Bueno, sí, no, en este caso yo creo que sí, sacerdote seas toda la vida, pero diputado eres, y en mi caso, hasta el día 26. Ya me lo imagina usted conforme, escuchando los debates de Cortes y reproduciendo lo que usted diría en ese momento, si estuviera allí. Sí, Eso es inevitable. Yo le estaba comentando a compañeros, precisamente como yo de Ciudadanos, que no han sido elegidos en estas elecciones, que un día como el sábado, que es la toma de posesión de los nuevos concejales y alcaldes, etcétera, investidor de los nuevos alcaldes, que es un día duro cuando lo has sido y te has presentado y no vuelves a jugar el partido. Yo creo que para cualquier jugador ver el partido desde la grada tiene su dolor que hay que pasar. Les pasa a los mejores jugadores de fútbol, ¿eh? Bueno, pues empezamos felicitando a José Juan Zaplana por el éxito electoral del Partido Popular y por haber culminado con éxito también los acuerdos con Vox. ¿Se esperaba tanta alegría, señor Zaplana? Pues si me permites, lo primero, quiero agradecer públicamente el trabajo que Fernando ha hecho estos años en las Cortes Valencianas. Creo que ha sido un magnífico político, un magnífico diputado, y en la parte que he podido compartir con él, un estupendo compañero al que agradezco todo el tiempo de dedicación que hemos estado hablando y negociando para intentar llegar a acuerdos. Y fundamentalmente, pues como haría Fernando, empezaría cualquier intervención, como decías, seguramente pues con un gag de una película, un título Muchas gracias, o una anécdota. Muchas gracias, de verdad. Pues sí, estamos contentos. La verdad es que estamos contentos porque el resultado ha sido incluso mejor de lo que esperábamos. Todas las encuestas nos daban 37, horquilla 37-39, al final han sido 40 diputados. Creo que hemos trabajado como siempre, que ha sido mucho. Quizá en esta ocasión el Botanic se había desgastado en exceso porque las políticas que habían llevado han sido desastrosas en materias como educación o sanidad, y nosotros quizá hemos conseguido acercar mucho más nuestro posicionamiento, nuestro proyecto político a la ciudadanía, ¿no? Yo creo que son los dos inputs que marcan el resultado electoral y bueno, pues el que tengamos ahora la responsabilidad de conformar gobierno. Pues muy bien, tras los saludos comenzaremos analizando la herencia recibida del gobierno saliente de Ximo Puig. Su Consellería de Sanidad ya advirtió, antes de perder las elecciones, de la falta de médicos en los SAMU durante este verano. Según los datos, hay 77 guardias sin cubrir solo en la provincia de Alicante. Don José Juan Zaplana, como representante del Partido Popular, ¿cuál es su opinión al respecto de esta situación? Bueno, lo llevamos diciendo mucho tiempo. La sanidad está abandonada y en este punto clave que planteas, que es el tema de la sanidad de urgencias y emergencias, todavía más si cabe, ¿no? Creo que este es un gran problema que vamos a tener este verano, porque además en verano se incrementa la población en la Comunidad Valenciana y por turistas y llega a ser una asistencia sanitaria mucho más compleja, en primer lugar. En segundo lugar, el desmantelamiento de los CICU, del CICU de Alicante y de Castellón para centralizarlo en Valencia. Esto hace dos cuestiones, no solamente el CICU, sino el SES, que son los que coordinan, estos buscan y coordinan esos médicos y enfermeras de urgencias para que vayan en esas SAMU, y al estar centralizados en Valencia, esa distancia con el médico SAMU de la provincia, esa distancia territorial, hace que no encuentren los suficientes sanitarios. Y el tercer punto es que eso conlleva a poner en riesgo la salud y la vida de la gente, ¿no? No ha habido acreditaciones para el personal del SAMU, que requiere cada X tiempo hacer acreditaciones para que esas personas se reciclen y puedan tener la titulación necesaria para formarse en un SAMU.
la desconexión del territorio, el conocimiento del territorio. Ya hemos tenido casos durante este año de personas que han fallecido. Pongamos por el caso de que han fallecido porque tenían que fallecer, pero que la distancia o el SAMU o la unidad que se ha enviado desde el CICU de Valencia no ha sido la más adecuada, ni la más eficiente, ni la más eficaz. Y el último punto es, sí que decir que nosotros lo llevamos en programa de gobierno y ahora en el acuerdo con Vox también se ha incorporado, que es la recuperación del CICU de Alicante y de Castellón como una medida totalmente urgente y necesaria para poder coordinar las emergencias como cabe. Gracias por su respuesta, don José Juan. Fernando Llopis ha sido muy combativo en temas de salud y de sanidad en las Cortes durante el tiempo que ha estado. ¿Cuál ha sido la posición mantenida por Ciudadanos en este tema durante el tiempo que ha tenido presencia en las Cortes? Sí, no, los CICO al final, el problema de centralizar o descentralizar, todos los mecanismos tienen sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Pero curiosamente, yo también quiero añadir otro aspecto, ¿no? El problema que ha tenido el Botánico es que cada vez que centraliza, igual que se centraliza en Valencia, se podría haber centralizado en Alicante, pero eso ni siquiera lo han planteado en ningún momento determinado. Siempre dicen, no, cuando hablamos de centralizar, es centralizar en Valencia, ¿no? Y decían, no, si es que se puede atender perfectamente las urgencias de Alicante desde Valencia, que se ha demostrado que no. Pues también se puede, entonces, por la misma regla de 3, se podrían atender las urgencias de Valencia desde Alicante, pero eso no lo han planteado. Eso es lo primero. Evidentemente, es un mecanismo que no ha funcionado bien, es decir, no ha funcionado bien por varios motivos. En primer lugar, por la falta de médicos que tú has comentado, que no se ha trabajado para traer el talento suficiente para disponer de médicos en todos los SAMUs, algo que hemos denunciado tanto José Juan como yo en repetidas ocasiones. Y en segundo lugar, el modelo de descentralización no explicaron por qué lo hacían, por qué lo llevaban a cabo. En ningún momento explicaron por qué lo llevaban a cabo. En ningún momento explicaron si iban a poner los medios suficientes para solucionar los posibles problemas que trae. Y al final, lo que ha sido más grave es cuando se han detectado las carencias del sistema, cuando ha habido, llamémosle, personas que no han sido atendidas en el suficiente tiempo y en algunos casos ha provocado algún fallecido, nosotros pedimos la comparecencia del consejero de Sanidad. Y algo tendrían que ocultar cuando la negaron, cuando denegaron esa comparecencia, con lo cual no tenía la conciencia muy tranquila, con lo cual al final se ha demostrado que ha sido un error y el problema de los errores es que el tripartito de izquierdas no quería dar la cara. Y lo paga la ciudadanía. Eso es lo que tenemos que trasladar a nuestra audiencia, que ya lo sabe. Lo sufre la ciudadanía. Al final, esto es un tema de sufrimiento, porque todo este caos sanitario, aparte del coste, aparte es el sufrimiento, porque esta indeterminación, esto lo decía Fernando, ¿no? El problema que hemos tenido es que nos decían que era porque se iba a aplicar la inteligencia artificial. Y decíamos, pero no se puede implantar la inteligencia artificial en los 3 centros, en el de Valencia, en el de Castellón y en el de Alicante. Solamente la inteligencia artificial se puede aplicar en el de Valencia. Pues qué poco inteligente es esa inteligencia artificial, ¿no? Claro, muy poco inteligente debe ser. Si los criterios al final de inteligencia artificial se dedican a ser el Google Maps, pues mira, todo lo llevamos en el móvil. O sea que realmente no sabemos, como dice Fernando, no sabemos muy bien qué es lo que han implantado de nuevas, salvo el caos que se ha producido a través de eso. Y la realidad es que este verano vamos a tener pues más de 80 servicios sin médico, que ya veremos si se añade alguna baja más o algunos días de asuntos propios más o algunas vacaciones más que algún sanitario tenga derecho a tener. Lo que está claro es que esto no hubiera sucedido en el sector privado, es decir, una ineficacia y una falta de provisión del servicio de este alcance. Estos señores no hubieran durado ni 4 semanas, ya han durado 4 años. Sobre la cuestión público-privada, seguro que don Guillermo Dupuy, como liberal que es de rango en este programa, nos tendrá mucho que decirnos. El término reversión sanitaria se refiere a cuando los servicios de salud que antes eran administrados por empresas privadas pasan a ser controlados nuevamente por el sector público. Don Guillermo, ¿por qué cree que las reversiones sanitarias crean tanta alarma entre la gente, siendo como se ha probado que en muchas ocasiones la gestión privada puede ser más eficaz, según qué casos? Bueno, yo antes que nada, doña Pilar, me va a permitir primero felicitar al Partido Popular y a Vox por el acuerdo que han llegado en términos generales en la Comunidad Valenciana
Se trata de una magnífica noticia que se suma a los buenos resultados que había obtenido el Partido Popular, pero y de Vox, pero que luego ha cristalizado en un compromiso de gobierno que creo que encanta tanto al electorado del Partido Popular como al electorado de Vox, aunque lógicamente ambos han tenido que hacer sus negociaciones y en toda negociación tiene que haber cesiones. La única pena, que también me quiero sumar a ella, es que el Parlamento de la Comunidad Valenciana pierde uno de los mejores parlamentarios que ha tenido, yo creo que en su historia, que es don Fernando Llopis. Entonces Ostras, también muchas gracias, Guillermo. me quiero sumar a esa. Es la única nota triste de estos días, ¿no? Pero volviendo al tema, al tema sanitario, eh, eh, yo Tema- quería felicitarles concretamente en el tema de la recuperación de los ticus en Castellón y en Alicante. ¿eh? Tanto que se dice de la necesidad de acercar la administración al administrado para justificar el mayor peso de las administraciones regionales, esa misma lógica tiene que llegar con mayor razón al tema, a las provincias y a un mayor acercamiento a los ciudadanos. La Comunidad Valenciana adolece, yo creo que quizás de las comunidades autónomas de toda España, en el que el centralismo autonómico tiene un mayor peso. Y ya es hora que los miembros de esta comunidad, que somos los únicos que tenemos la bandera de la comunidad como la bandera de la ciudad de Valencia como bandera de la comunidad, el nombre de la provincia de Valencia como nombre de la comunidad, pues que también el peso de Alicante y Castellón aumente. Y muy concretamente en el asunto de los servicios sanitarios de emergencia. Se dice que una justicia lenta no es justa. Bueno, pues una sanidad lenta no es sana. Entonces, es fundamental que se recupere esos. Y yo desde aquí quiero felicitar también en ese punto concreto del acuerdo. Doña Pilar, que me conoce, quizá se me ha anticipado a la única cuestión que quería yo plantear en el tema sectorial de la sanidad. Se dice con acierto de que se ha de incrementar el gasto público en sanidad. Es decir, el compromiso de PP y Vox tiene un compromiso de reducción muy importante, para facilitar, de impuestos. Es evidente que una política decidida de reducción de impuestos ha de ir acompañada de una reducción del gasto a cargo del contribuyente. En ese acuerdo se establece con mucho acierto que eso debe ir en aquella parte que menos interesa a los ciudadanos, lo que se viene a hablar un poco incorrectamente como gasto político. El gasto político es todo tipo de gasto, todo que maneja la administración pública. Pero en el tema sanitario, que es verdad que hay que incrementar el gasto porque lo han tenido muy descuidado, eso no es óbice para hacer un esfuerzo de eficiencia. Es decir, el imperativo moral de hacer más con menos implica también áreas que se deben preservar de la acción pública, como es la sanidad, como la educación. Evidentemente, hacia ahí ha de ir el dinero público, pero también hay que introducir mecanismos en donde se puede hacer más con menos, con independencia de que haya que incrementar el gasto. Entonces, yo ahí me viene un poco a pie lo que planteaba doña Pilar sobre la colaboración público-privada para atender con carácter gratuito, como no podría ser de otra forma, los servicios sanitarios. Es cierto, como apunta doña Pilar, que eso tiene gran atractivo por parte del electorado del Partido Popular y por parte del electorado del partido de Vox. Es cierto que han dado unos magníficos resultados, incluso también cuando lo han aplicado los partidos socialistas en otras comunidades autónomas, aunque luego se rasgan las vestiduras cuando lo hace el Partido Popular, ¿no? Entonces, yo lo que quería saber es eso, que de cara a ya no tanto el tema de los servicios de urgencia o de servicios médicos de atención directa o primaria por parte de la Consellería de Sanidad, sino de cara a hospitales, a mayor oferta hospitalaria, si van a haber sin ningún tipo de complejo por parte del nuevo gobierno valenciano de llevar a acuerdos de colaboración público-privada que
permitan la mayor libertad de elección de centro por parte del ciudadano también en el ámbito sanitario. Y nada más. Eso es mi opinión. Adelante, don José Juan, directamente. Pues estoy casi en total acuerdo con don Guillermo, ¿no? El planteamiento es real. Sí que es verdad que lo que hemos pactado con Vox, yo creo que es un gran acuerdo para la Comunidad Valenciana entre dos fuerzas políticas que tienen muchas cosas en común y que de hecho ha resultado relativamente fácil porque lo que teníamos eran muchas ganas, no mucha prisa, muchas ganas de que alguno se fuera a su casa rápidamente porque estaba haciendo un desastre en los servicios sociales, servicios sanitarios, servicios educativos en la Comunidad Valenciana. Esto creo que no les ha sentado muy bien. Y la segunda realidad es evidentemente que el presupuesto tiene muchos sitios donde meter tijera. Eso lo hemos dicho cada presupuesto y esto lo hemos compartido distintos grupos políticos en las Cortes porque veíamos que el gasto, la grasa de la administración estaba creciendo de una manera brutal en gente afín a determinados partidos, pero sin ningún leitmotiv de que eso aportara mayor calidad a la prestación de los servicios públicos. Ese recorte va por ahí. Pero la consolidación, por ejemplo, y vuelvo a mencionar el acuerdo que hemos llegado con Vox, que ya lo llevamos nosotros en nuestro programa de gobierno, pero es que vamos a blindar el presupuesto de la sanidad en el 30%. Hoy leía un teletipo de un portavoz del Partido Socialista que decía que cómo íbamos a blindar el 30% si este año el presupuesto estaba en el 37%, del total del presupuesto el 37% iba para sanidad. Pues yo no sé cómo ha hecho los números, porque la realidad es que este año el presupuesto es el 29,04%, pero es que esos números los dan ellos. Total montante del presupuesto con total montante de Consejería de Sanidad, 29,04. Pero es que el año pasado fue el 26%. Entonces, lo que hemos acordado con Vox es que vamos a poner como mínimo el 30% del presupuesto total va a ser para sanidad. Pero eso sin restar ni un ápice de que el presupuesto de la sanidad sea un presupuesto eficiente y eficaz. Para lo cual, una de las primeras medidas va a ser auditar el sistema sanitario de manera integral, a todos los niveles. A nivel económico, a nivel asistencial y a nivel de recursos humanos. Porque y entro ahora al trapo con el tema de la colaboración público-privada, cuando se nos decía, no, es que se nos daban datos, durante esta legislatura, nosotros sacábamos datos y nos decían, no, esos datos no son reales. Y yo decía, pues esos datos los han dado ustedes, están colgados en su página web. No, pero es que esos datos los han dado las empresas privadas, o resulta que ese dato lo dice un sindicato. Es que no hay una realidad de cuáles son en verdad los datos asistenciales, los datos económicos y los datos de recursos humanos que tiene cada uno de nuestros departamentos de salud. Entonces, auditar el sistema sanitario todo, el público y en concertado, también es por tener una realidad, una radiografía o una auditoría externa que nos diga cómo estamos. ¿En qué se diferencia el departamento de Denia del departamento de Gandía o del departamento de Villajoyosa o el de Torrevieja, del de Elda o del de la Vega Baja? Entonces, necesitamos esa auditoría también para ser más eficientes y más eficaces en los servicios. Luego, don Fernando, yo sé que tiene unas ganas terribles de entrar en este tema, pero quiero darles un dato. Fernando. Quiero daros un dato, Fernando. La auditoría la han hecho los ciudadanos en algunos casos. Más del 80% de los valencianos tiene problemas para que lo atiendan en su centro de salud. Esa es la verdadera auditoría. Esa es la verdadera auditoría. Ya sabemos que es un chascarrillo, pero es lo que llena la ciudadanía y quieren que esto se revierta. Don Fernando, perdone que le haya... es decir, yo estoy muy de acuerdo. Y básicamente muchas veces cuando hablamos de la cantidad de que hay que invertir, ¿no? El 30%, pues puede ser el 30% de una cantidad interesante. Quizá el problema que ha habido en la sanidad pública gestionada por el Botanic es que han puesto al frente la mayoría de hospitales, en la mayoría de áreas de salud, a gente de una competencia bastante discutible, cuya mayor éxito o mayor mérito era tener el carnet del Partido Socialista o de un sindicato afín, que es lo que ha pasado en muchos casos. El problema de tener muchísimas personas al frente en los altos puestos de escasa competencia también supone un gasto importante. Después se han contratado muchísimo personal que es innecesario y, por ejemplo, se ha racaneado enormemente en la contratación de los médicos, cuando quizás es la parte central de muchas veces del sistema sanitario, ¿no? Creo que hay que hacer un análisis completo, es decir, las reversiones, yo espero y confío que el Partido Popular y Vox hagan un análisis exhaustivo, si son rentables o no. Si es que fundamentalmente la historia no es si son públicas o si son privadas, es si son más rentables o si nos permiten ofrecer el mejor servicio, el menor coste en un momento determinado o no. Y eso es lo que primero que hay que analizar. Fernando, y eficientes.
Sí. eficientes, Sí. eficientes, no solamente a nivel económico, sino a nivel asistencial. Sí, claro, por también. supuesto. Es decir, al final el problema que hay es que, es decir, aquí se ha revertido el hospital de Torrevieja en un momento muy complicado, en plena pandemia, sin tener los médicos suficientes para cambiarlo. Y todos sabemos, en las expresiones de reversiones, que cada vez que se ha provocado una reversión, se ha necesitado mucho más personal para dar el mismo más o menos servicio. Y en un momento en el que el personal es escaso, a lo mejor no es conveniente. Es decir, yo creo que no es que estamos ni a favor ni en contra de estas cosas, ¿no? Pero yo creo que al final yo estoy de acuerdo y les animo a que hagan esa auditoría y que actúen cuanto antes, que fundamentalmente lo que esperamos, yo creo, los ciudadanos del nuevo pacto de gobierno es que pongan a las personas más preparadas, independientemente del partido que sean, al frente de hospitales y áreas de salud. Es que, si me permites solamente una clave, es que durante mucho tiempo hemos estado oyendo al Botanic, en esta última etapa, con el último conseller, todavía más efectivamente decir que el paciente era el centro Lo dijo el del primer sistema día y lo sanitario. incumplió todo el resto, ¿eh? Claro, pero la realidad es que cuando dices, no, el paciente es el centro, pero cuando toman decisiones era la ideología, el motor, no era el paciente, ni el profesional, no eran las personas, era la ideología, porque luego decías, que esto funciona peor así, decía, ya, pero es que es mi ideología. Y entonces el paciente no lo estáis poniendo en el centro del sistema. Es que entonces el profesional no es la persona a cuidar, que es la que nos cuida. Al final es tu ideología lo que estás mimando. Entonces, lo que hay que abstraerse totalmente en el sistema sanitario es de hacer ideología, de mirar datos, ser eficientes, ser eficaces. Y lo que bien decías, Pilar, al final llega un momento que lo que la gente dice es que pide una cita con mi médico de atención primaria, tardo 15 días. Nos han negado esto hasta la mayor. Lo hemos dicho Fernando, David, yo, infinitas veces nos decían que no. Y luego en campaña de repente nos oíamos algún portavoz que había dicho 20.000 veces que no, decir, bueno, sí, es que estamos en 15 días. Digo, o sea, nosotros nos lo han negado permanentemente. Entonces, negar la realidad es trabajar de espaldas a esa realidad y es no poder tomar decisiones. Y en esta de la sanidad hay que ser lo más eficiente posible. ¿Y colaboración público-privada? Por supuesto que sí, pero si es que es necesaria. El sistema público no puede abordar todas las necesidades de los ciudadanos hoy en día. Pero es más, con los problemas de cronicidad y de envejecimiento activo que tenemos de la población, lo que necesitamos es generar buenos colaboradores con la privada. El problema es que este botánico, esta izquierda valenciana, no se ha llegado a sentar con la privada. No se han llegado a sentar. Lo que hacían era derivar más que nunca, pero no sentarse a negociar face to face y decir, vamos a ver, tú te vas a encargar de hacer esto y yo me voy a encargar de hacer lo otro. Y eso es llegar a un acuerdo, y un acuerdo con transparencia, luz y taquígrafos y contratos, y que se puedan fiscalizar y saber lo que está haciendo cada uno. Pero nosotros nos han ocultado los datos de externalización y de privatización de servicios porque no querían que les atizáramos con eso. Pero esta legislatura ha sido la legislatura que más dinero se ha destinado al plan de choque de derivación a la privada y que más dinero hay con conciertos sanitarios privados. Que nosotros no lo criticamos, que lo que criticamos es la falta de luz y de transparencia en ese sentido. Además, hay una cosa que es curiosa y para mí es con lo que me queda, ¿no? Cuando hablamos de si el presupuesto que el tripartito de izquierdas habían gastado en sanidad era el 37 o el 29, pues posiblemente los ciudadanos pues pueden decir que sí o no. Pero cuando negaban que tardabas 15 días o entre 10 y 15 días en recibir una cita de atención primaria, te decían, no, oiga usted, es que eso me pasa a mí. Y entonces, claro, cuando lo comentabas con la gente y le pasaba a todo el mundo, pues los del tripartito de izquierdas intentaban negar algo que la gente decía, oiga, pues era en su barrio, porque en mi barrio o en mi centro de salud nos dan de 10 a 15 días, que es algo, vamos, imperdonable, es decir, no se puede aceptar. En ese sentido, yo creo que el futuro gobierno valenciano debe saber que en sus proyectos de reforma en el ámbito sanitario van a tener respuesta de carácter ideológico por parte porque es un ámbito sindicalizado. Lo hemos visto en la Comunidad de Madrid, donde quizá es una de las mejores sanidades, ya no de España, sino de Europa, y sin embargo, a nivel de ruido, de protestas en fin, de agitación en la calle, parecería que la sanidad de Madrid iba al desastre. Yo creo que aquí van a esperar a un simple cambio de gobierno para que esas protestas se establezcan, ¿no? Entonces,
Yo quiero... Don Guillermo, ni eso. Todavía no nos toma posesión, que lo tomamos el 26 y ya nos están diciendo si frenamos, si aceleramos, si hacemos. No hemos llegado todavía. Por eso digo que deben hacerle un caso bastante relativo a esas protestas. Además, yo siempre les digo que si no hay protestas, será señal que no le están a ustedes haciendo bien. No, aquí lo que habrá que pedirle al Partido Popular y a Vox es que no financien a aquellos grupos, llamémosle, o sindicatos, que su único oficio es cargar contra ellos mismos, contra los que les financian, ¿no? Entonces tendrán que valorarlo adecuadamente si eso es sensato o no. Sí, en ese sentido, yo también les recomendaría al principio de Julián Bariarte que no hay que intentar contentar al que no se va a contentar. Claro. No intenten apaciguar. O sea, no le suministres balas al que te va a disparar. Tienen que tomar esas protestas con la felicidad del que sabe de que está haciendo la reforma correcta. Porque, claro, si nos tenemos que aceptar de que, como decían antes, de que el paciente, no lo dicen pero luego no lo cumplen, ha de ser el titular, porque de hecho en todo el estado de sanidad los titulares del derecho a la educación, los titulares del derecho a la sanidad, no son ni los centros públicos de enseñanza, ni los centros públicos de sanidad, ni los centros concertados, no, son los ciudadanos. Ellos son los titulares de ese derecho. Por lo tanto, no se puede perjudicar al titular del derecho para defender la oferta que puede hacer un sector público, que puede hacer una educación concertada, un servicio sanitario concertado, si no es satisfactorio con los ciudadanos, que son los titulares de los derechos. No son ni los médicos, ni los enfermeros, ni los directores de hospital, son los ciudadanos. Y efectivamente, como apuntaba don Fernando, el porcentaje de inversión pública o de destino de dinero público, si es más o menos, pero no se traduce en una mejor atención, es irrelevante. A mí me alegra haberle oído a don Juan José el tema de que es importante el criterio de eficiencia, porque un gobierno no es el mejor gobierno el que más gasta, ni siquiera es el mejor gobierno el que más gasta en sanidad, es el que mejor gasta. Es el que mejor gasta, porque desgraciadamente, aunque las necesidades sanitarias puedan ser ilimitadas, los recursos son y siempre serán escasos. Entonces, ha de verse el ejercicio y el esfuerzo de hacer más con menos como un auténtico imperativo moral. Y si los defensores del statu quo que no quieren cambios protestan, pues es señal de que cabalgan. Bueno, ese statu quo, don Guillermo, es el suyo, el de ellos. El de ellos, por supuesto. El de ellos. Es decir, que como no es el nuestro, no hay sinergias en eso. Es decir, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Al final, el presupuesto de sanidad puede fagocitar cualquier presupuesto de cualquier administración. Es decir, porque a más azúcar, más dulce. Puedes montar más hospitales, puedes contratar más gente, mejor prestación de servicios, pero evidentemente lo importante es ser muy eficiente y muy eficaz en la gestión. Aquí hay dos cuestiones. El sistema sanitario es un sistema formado por personas que necesitan atención y sus familias, y por personas que atienden a esas personas. Estas personas que atienden eran los héroes de las 8 de la tarde, eran los que aplaudíamos en los balcones y son los profesionales que tienen que sacar adelante. La Consellería tendrá que poner los medios, los protocolos, el acertar en las políticas, pero quien desarrolla son esos profesionales, ¿no? Todo ese conocimiento y esa experiencia adquirida lo tienen los profesionales. Tienes que poner las herramientas. Tú tienes que poner la herramienta para que el profesional desarrolle esas políticas. Pero para desarrollar esas políticas te tienes que sentar con los profesionales. ¿Qué necesitas? ¿Cómo puedes hacerlo? Colegios profesionales, sociedades científicas, no solamente la parte sindical, sino la parte representativa de la evidencia científica y del conocimiento y la experiencia. Y durante estos años, uno de los grandes fallos que ha tenido la Consellería de Sanidad o el gobierno de Puig, con Barceló primero y con Mínguez después, es obviar la relación con los profesionales. Presentaron un plan de atención primaria, por poner un ejemplo, lo presentaron en rueda de prensa e invitaron a todos los profesionales, a los colegios y a los sindicatos y a las sociedades científicas a asistir a la rueda de prensa. No les habían contado el plan antes. Claro, el plan no salió nunca. Es que es evidente. Han presentado un plan para las listas de espera, el plan óptima que no lo han desarrollado con los profesionales, por lo cual no funciona. Entonces, te tienes que sentar con los profesionales, no solamente en la negociación colectiva económica,
de los sindicatos, sino con los que tienen el conocimiento y la evidencia científica, que son las sociedades científicas y los colegios profesionales. Y ahí es donde tienes que nacer las políticas eficientes y eficaces para los ciudadanos, pero de la mano de los profesionales. Y eso es clave, porque al final somos personas. Es una organización muy grande, con una capacidad y un presupuesto muy grande, pero muy poco eficiente y muy poco eficaz, porque se trabaja de espaldas a las personas que tienen que llevar a cabo las políticas que tú diseñas. Y esa es una de las piezas clave que hay que hacer. Señores, nos estamos quedando sin tiempo y hay una pregunta importante que va de lo general a lo particular, algo que preocupa mucho a nuestra audiencia y a los usuarios. El envejecimiento de las plantillas de los médicos es un problema que requiere de políticas a medio y largo plazo, no se va a solucionar de la noche para la mañana. Por lo tanto, habrá que incentivar la atracción de talento de otras comunidades autónomas o de otros países. Yo le he oído muchas veces a don Guillermo decir, pues si tenemos 17 comunidades autónomas, serían de buen uso si compitieran entre ellas por la atracción de talento o por los clústeres que se especializaran en determinados tipos, pero no se compite con las diferentes comunidades autónomas, excepto aquellas del norte que tienen un superávit por la cantidad de recursos que detraen extractivamente del monto total, como pueden ser País Vasco y las regiones forales, que detraen recursos, no es un reparto equitativo y pueden retribuir mejor a sus médicos, con lo cual el resto de las comunidades se ven de forma asimétrica perjudicados. ¿Han pensado ustedes qué tipo de incentivos o en un plan de incentivos para atraer talento de médicos que puedan sustituir y hacer paliar en parte el envejecimiento de las plantillas que va a requerir de políticas a medio plazo para formar esos 1000 que no se les ha formado en mucho tiempo para la atención primaria? Sí, mira, el acierto es que, a ver, esto para que lo entienda todo el mundo, estamos frente a los próximos 3 años al año donde se incorporaron los números clausus en la universidad y donde se acotaron las 300 médicos que terminaban cada año a 100. Entonces, durante los próximos 3 años vamos a ver cómo se jubilan 300 y cómo entran 100. Esto no se ha previsto, como la planificación en que la Consejería de Sanidad ha sido caótica durante estos 2 años, pero ahora son los próximos 3 años, pero el año pasado eran los últimos 4 o 5 o 6, si nos tiramos para atrás y no han hecho ningún plan para paliar ese tema. A partir dentro de 4 o 5 años sí que se iguala el 100-100, terminan 100, se jubilan 100 y entran 100. El problema que tenemos, que un médico tarda 10 años en formarse. 10 años en formarse. Y ahí tenemos un gran hándicap. Con el requisito valenciano no conseguimos ser más atractivos. Imponiendo el valenciano en la sanidad pública no somos más atractivos. ¿Cómo somos más atractivos? Generando estabilidad. Generando un proyecto donde a los sanitarios se les permita, dentro de un decreto de plazas de difícil cobertura, que hemos estado más de 6 años reivindicando a que sacaran ese decreto, en lugar de ser un decreto mercantilista, donde se le pague a un sanitario por acudir a otro centro distinto del suyo con una cantidad económica, donde le podamos asegurar que si se va allí con un contrato estable de 4 años, la plaza, en lugar de sacarla a concurso a oposición libre, lo vamos a hacer por concurso oposición y donde va a premiar para que se quede la plaza en propiedad, con una pequeña modificación legal. Eso va a generar una polo de atracción de que los sanitarios digan, ostras, pues a lo mejor sitios como Alcoy, como Vinarós o como La Vega Baja o Torrevieja, que son sitios complejos, que no son las grandes urbes en la Comunidad Valenciana, si yo te ofrezco un contrato a 4 años de estabilidad y que además posteriormente esa plaza te va a computar el tiempo en esa plaza para que te la puedas quedar en propiedad, va a generar que ese decreto de plazas de difícil cobertura sea un decreto real, no un decreto irreal que han estado mareando y no han conseguido plasmar. El polo de atracción de eliminar el requisito lingüístico como una manera de atraer el talento de otras comunidades. Y luego hay otra clave fundamental, es incrementar el número de plazas MIR en nuestros hospitales. Es decir, nosotros para poder habilitar que haya más plazas MIR, lo que necesitamos es, primero, que haya más docentes, más médicos que se quieran meter en la docencia, adquirir el plano de docencia, lo cual se puede compensar económicamente o con días
o con investigación o con áreas de investigación para que a esas personas les salga a cuenta dedicarse a formar a otros médicos. Y la segunda, necesitan una planta, necesitan espacio, necesitan pacientes. Lo que tenemos que habilitar dentro de nuestros departamentos de salud es más espacios donde más jóvenes médicos, médicas puedan formarse. Esos son los dos inputs. Entonces, si lo hacemos, seremos más atractivos, seremos más residentes y podremos consolidar mucho mejor, porque al final, en cada año, en este año, por ejemplo, al MIR se han presentado 15.000 personas, pero han aprobado 10.000. Hay 5.000 médicos que no es que nos falten médicos, es que nos faltan médicos especialistas, y hay 5.000 que van a estar un año esperando para formarse en el MIR del año que viene. Entonces, pues tenemos que incrementar las plazas MIR. El Ministerio tiene que ponerse las pilas y las comunidades también, para que haya más gente que termine su MIR. Muy bien, pues estamos en el minuto de cierre. Don Fernando, don Guillermo, ¿alguna cosa que quieran preguntar a nuestro invitado? Bueno, y que yo creo, bueno, le deseamos muchísima suerte a José Juan, que seguro que tendrá muchas responsabilidades y merecidas, y creo que para los valencianos va a ser bueno que gente como él pues pueda ocupar un puesto de responsabilidad en los futuros gobiernos, no sé qué nivel, pero seguro que hará un gran papel, y bueno, y todos los valencianos confiamos de que, bueno, pues este cambio sea mejor. Bueno, a mejor creo que va a ser fácil, porque el tripartido de izquierdas lo ha dejado el listón muy bajo. Pero en fin, muchísima suerte, José J. Te lo agradezco, Fernando, muchas gracias. Pues nada, yo también desearle mucha suerte, animarle a competir con otras autonomías, que sí que se pueden. Las autonomías tanto de Madrid como de Alicante, salvo son todas iguales de régimen común. Las únicas que no son de régimen común son el País Vasco y Navarra. Y claro que se puede competir en sanidad y hacer de la Comunidad Valenciana un referente, como lo es Madrid en el ámbito sanitario. Desearle muchísima suerte en el empeño. Muchísimas gracias. La competición sana siempre alienta nuevas ideas, inquietudes, desarrolla nuevos proyectos o copiar. Simplemente, si alguien está triunfando, copia lo que está haciendo, ¿no? Pero la competencia entendida como una cuestión sana y para defender los intereses de los ciudadanos que a nosotros nos han votado, que son los que nos han elegido, evidentemente va a ser uno de los inputs que nosotros no vamos a obviar. El obviar el requisito lingüístico es para competir, no para excluir. Muy bien, agradecemos a nuestros invitados, don José Juan Zaplana, don Guillermo Dupuy, Fernando Llopis, su participación en este debate tan relevante, y a nuestros oyentes les invitamos a que nos envíen sus opiniones y preguntas a través de las redes sociales. No olviden inscribirse en nuestro canal. Nos encontraremos en el próximo programa, si Dios quiere. Chao, chao.